Si hay alguien aquí, manifiéstate. Bienvenidos al podcast que te llevará a explorar los secretos mejor guardados de nuestro pintoresco municipio, donde la tradición y el misterio se entrelazan en una danza fascinante. Prepárense para este viaje a través de las narrativas que han dado forma a la riqueza cultural y el aura misteriosa que rodea a la Unión. Desde el momento en que éramos pequeños, estos relatos mágicos y misteriosos se convirtieron en parte de nuestra identidad y nuestra cultura. ¿Quién no ha escuchado las historias de espíritus juguetones en la noche o los tesoros escondidos en las colinas de nuestros campos? A lo largo de este podcast desentrañaremos la importancia cultural y emocional de estas historias que nos han acompañado desde la niñez. ¿Cómo han moldeado nuestras creencias y la forma en que vemos el mundo? ¿Qué significado tienen en la vida cotidiana de los habitantes de la Unión? Prepárate para adentrarte en un mundo donde la imaginación y la realidad se entrelazan de manera mágica. Estamos a punto de revivir esos recuerdos y explorar los misterios que nos han acompañado desde nuestra infancia. Comencemos este emocionante y tal vez algo miedoso viaje. Somos De Mente Joven. jóvenes transformadores, Participativos. Creadores, disruptivos, Críticos. apasionados. conscientes. De mente joven. El podcast. Hola, bienvenidos a todas y todas a este nuevo capítulo de Mente Joven, nuestro nuevo formato que es tipo podcast. Les contamos que este es un especial por el mes más miedoso del año, que es octubre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas que han construido nuestro municipio. Gracias, Esne, por acompañarnos, a nuestros invitados Andrés y Manu por estar presentes el día de hoy. Antes de preguntarles y comenzar nuestra conversación, Esne y Manu nos van a leer algunos textos del libro Antes de que cante el gallo. Cabe aclarar que este es un libro ganador de un proyecto donde las personas del pueblo y las veredas mismas fueron los que escribieron y expresaron los mitos que rodean a la comunidad. Así que comencemos. Claro que sí, Estefa, pero antes quiero saludarlos, Andrés, Manu. Estefa, gracias por este espacio, súper contento de estar desde este lado. También, felicitarlos por el proyecto y estoy también muy emocionado de que podamos compartir esas historias que a veces nos parecen que son muy lejanas, pero habitan en nuestro municipio. Entonces, pues el librillo tiene varias historias, pero yo quiero iniciar contándoles una que me gustó mucho, que es de la vereda Chalarca, que se titula Instrucciones para sacar una guaca encantada. Entonces, para que sepan, cuando vamos a sacar la guaca, ¿qué tenemos que hacer? Cuenta la historia que entre los límites de Chalarca y Quebrada Negra, al pie de un árbol viejo, aparecía una luz que indicaba que ahí había una guaca. Muchas personas, movidas por el deseo de tener un golpe de suerte, iban a medianoche cuando aparecía la luz y al pie del árbol cavaban un hueco, el cual de repente se llenaba de agua y aparecía una pata con sus paticos. Cuentan los vecinos que esa guaca estaba encantada y todos los que iban salían espantados cuando aparecían los patos. Muchos lo intentaron inútilmente. Por años desfilaban personas persiguiendo esa luz y llenaron el terreno de huecos, pero lo que no sabían era que esa guaca tenía dueño. La guaca fue enterrada por el dueño de la finca, que muchos años después de su muerte se le apareció en sueños a un familiar, dándole indicaciones para poder sacarla, porque estaba destinada para que él la encontrara. Pero no sería tan sencillo. Tenía que cavar al pie del árbol y al salir la pata con sus paticos, cogerla inmediatamente con una camándula por la cabeza. Al hacer esto, la pata se convertiría en una culebra y entonces debía echarle mano firmemente para que el entierro quedara desencantado. Y con estas instrucciones, más un poco de valentía, el familiar pudo sacar el entierro que transformó su vida. Esto sucedió hace unos 25 años. Ya saben, entonces, muchachos, primero nos falta que llegue el sueño con las indicaciones para poder saber dónde ir a sacar la guaca. Manu, cuéntanos. Bueno, pareciera que Esne y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo porque la historia que yo escogí también es de la vereda Chalarca y trata pues también como de lo mismo. Se llama La luz en el comedero.
Según la tradición oral de Chelarca, desde que hicieron la carretera en el Alto del Comedero, aparecía una luz después de las 10 de la noche. Ese es un sector tenebroso, dado que está rodeado de un barranco y espeso monte. A los niños siempre los atemorizaban diciéndoles que allí asustaban. Y no fue una amenaza infundada, porque cierto día apareció un hueco profundo que dejó a los habitantes desconcertados, y lo que sucedió es que donde la luz aparecía y en ese hueco que aún es visible, un habitante de la vereda desenterró una huaca, de la que todavía está sacando provecho. Tras el suceso, la luz dejó de aparecer y la gente quedó con la nostalgia de no haber ido a buscar primero. No, ¿Qué les parece? No, a mí me fascinó. Yo me leí el libro, yo no sé si Andrés tú también tuvo la oportunidad de claro. leerlo. Ay, fascinante. Yo creo que cada apartado, cada texto, yo era como, pero denme más, necesito saber más cosas. Yo no sé si ustedes en la infancia alguna vez les dijeron eso, como allá esconden una huaca o allá la desenterraron. Pues a mí nunca me dijeron eso, porque finalmente yo nací en la ciudad, ¿cierto? Y esas historias generalmente siempre están más como en la ruralidad, ¿cierto? Circundan más por allá. A uno le llegan como unos ecos de historias lejanas, pero claro, uno tan urbanizado no alcanza pues como una huaca y pues muy difícil, pero no me ha tocado. Bueno, a mí no me tocó que me dijeran, pero uno sí escucha mucho las historias. Pero antes de contar un poquito, yo quiero que actualicemos o que más bien contextualicemos a las personas que de pronto no saben qué es una huaca, porque para nosotros pues puede ser algo normal, pero hay personas que no. Huaca, según pues como la definición, es un sepulcro de los indígenas de América del Sur, especialmente por esta zona andina, ¿cierto? Y cuando hablamos de huaca o huaca, estamos hablando mayormente de cosas de valor o tesoros escondidos, ¿cierto? Y a mí me gustó mucho esta historia porque trae como, hay muchos misterios y muchas historias detrás. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado que en las veredas dicen, no, por allí en una casa dicen que hay una huaca, pero entonces dicen que solamente aparece cuando van personas impares, es decir, va una persona o van tres y van dos, no. También está como el dicho de que si van con una mujer a veces la huaca se les esconde. O sea, hay como muchas cosas detrás y que, como bien lo decían al principio, Esne, son cosas que de pronto uno ve muy alejadas, pero por ejemplo con la historia que contaba hace 25 años, uno ve eso como muy fantasioso, pero si la gente la cuenta, pues es por algo. ¿Sí? Bueno, a nivel personal, yo sí he escuchado un poquito más esas historias, también pues como que en la parte familiar a uno le cuentan cómo ve a esa persona se sacó una huaca o cosas así que uno dice, pero ¿cómo sería el tema? Y también contarles pues que en un país donde muchas personas decidían enterrar sus pertenencias, pues eso sucede mucho. Por ejemplo, también con el tema del narcotráfico, que pues dejaban enterradas unas caletas. Entonces, son situaciones que uno dice inexplicables, pero que las personas de las comunidades rurales, cuando uno habla con ellos, le dicen verídicamente, la luz sale en tal punto, es a tal hora, hemos ido, y la gente se atreve. O sea, también ponerlos aquí como a pensar, si nosotros fuéramos los que fuéramos a sacar una huaca, eso debe ser muy impresionante, porque la oscuridad, el ruido de la vegetación, y uno tener que ir a saber dónde es el punto, y las personas siempre están fijas mirando, vea, allí es el punto donde está la huaca. Entonces la luz es la que les da como las indicaciones para pues ir a sacarla. Entonces son cosas que uno, digamos, conscientemente pues no dice, no, eso es mentira, eso es falso, eso no es verídico, pero de que hay cuentos y de que hay verdades y que hay personas que las han sacado. Ay, total, no, yo también. Sí. Porque a mí también me pasó como desde pequeña, desde que yo llegué acá a la Unión, incluso fue la familia misma quien me decía y me contaba ese montón de historias. Y yo confieso, yo desde niña, y yo todavía soy muy miedosa, o sea, a mí esas historias me daban mucho miedo, pero también me generaban mucha intriga. Por ejemplo, lo de la huaca, cuando me decían, no, es que por allí en esta finca, yo era de niña, y yo, ay Dios, qué rico, que habrá, ¿cierto? Dinero, plata, lo que sea. Pero yo decía, tengo que encontrarla. Entonces yo como que desde niña soñaba con eso. Entonces, no sé ustedes qué recuerdo tengan de la primera leyenda o mito que les contaron y que a ustedes les impactó cuando eran niños. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, ahora que cuentan, que estás contando lo de las huacas, esa relación entre la luz y la oscuridad me parece muy interesante. Sí. Porque también el miedo o como las peripecias para ir detrás de algo siempre están asociadas obviamente a eso, a unas peripecias, o sea, que hay que pasar por un montón de obstáculos para poder lograr llegar a la luz,
a esa luz que se emite como una señal y que da pistas para, ¿cierto?, para descubrir el tesoro, para encontrarlo. Entonces a mí me ha gustado mucho la historia, siempre me recuerdo la historia de María Centeno, que es la historia de la chica que va detrás del oro, ¿cierto? Va buscando el oro y logra llegar detrás después de pasar por un pequeño hueco, va buscando y logra encontrar el tesoro, pero no puede salir y bueno, entonces finalmente después logra salir con una moneda de oro porque no pudo encontrar otra manera, y cuando logró salir pues ya vio que había pasado mucho tiempo, que había perdido su vida, que todo el mundo estaba envejecido, que ya no tuvo la construcción del tiempo, la concepción del tiempo ahí, que pasó a otro tiempo y que ya había perdido el tiempo por ir tras el dinero, pues el tesoro. Eso también es como otra, no sé si una enseñanza, que eso también es muy interesante conversarlo, si estas historias finalmente qué hacen con nosotros, porque a uno le gusta mucho cuando va a un lugar, es también que le cuenten las historias del lugar. Por ejemplo, estas de acá de la Unión pues son muy representativas de acá. Entonces uno también va, ese sería como el tesoro para uno que va a un lugar, como bueno, cuénteme las historias de acá y qué puedo ver en ellas, ¿cierto? Eso me parece bacano. Bueno, yo también les quiero contar un poco el tema de las brujas, que es un tema que también usualmente se habla en nuestro municipio, en nuestra región. Y yo recuerdo mucho esa historia de donde mi abuelita, la bruja Sarita. La bruja Sarita, ella vivió en Las Teresas. Y les digo, si usted va a esa vereda y le pregunta a las personas que le cuenten algo general o una característica, le van a hablar de Sarita. Recuerdo que nosotros entrevistamos al presidente de la vereda y lo primero que nos dijo, bueno, aquí hubo una bruja, Sarita, cuéntanlo uno de la otra. Así es, o sea, ella dejó como pues una marca en esa comunidad. Entonces lo que decían es que, por ejemplo, si usted le hacía algo que a ella no le agradara, ya en la noche iba y lo pisaba a uno. Ustedes saben o han escuchado que hay personas que en la noche sienten que se les montan cosas, o que sí, cosas así de ese tipo, y que dicen, no, es que yo le hice una cosa a Sarita y Sarita fue y me pisó y me dejó, no, yo no me podía mover y me hacía tal cosa y no sé qué, y me asustaba y no sé qué. También los duendes también se escuchan mucho, que los duendes son distintos a las brujas, que los duendes les son como más dañinos, más necios, les gusta como esconder las cosas, juguetones, les gusta esconder las cosas. Entonces, por ejemplo, que una persona estaba en su habitación y que escuchaba que en la sala habían como caballos, ruido, y decía, ¿pero qué? Y iba y no había nada, y era pues el tema de un duende. Y les digo, aquí hay personas que dicen, no, es que el duende se me iba a llevar al niño y mejor dicho me tocó ir a agarrarlo y el niño se quedó porque el duende se me lo iba a llevar. Entonces son historias que realmente, si uno va a la ruralidad, son comunes. Nosotros quizás aquí en el pueblo no las escuchamos tanto, pero si usted va a esos espacios y lo dicen de una forma verídica, como un hecho, no como algo que se puede refutar. Es que no son, exacto, no son historias como la condición de una historia a veces que tiene ese carácter de ficción, que sirve para algo, sino que eso hace parte de una identidad, de un territorio. Es algo verídico. La gente comunica, la gente crea comunión con eso hace parte del colectivo, ¿cierto? Eso los une también en sus relatos. Entonces eso es muy interesante. Y lo bueno también de uno, digamos, no es atravesar eso con la noción de si es verdad o no. Yo creo que también está en desentrañar un poco qué hay en esa historia. Sí. Bueno, yo creo que como muchos de pronto de los que nos están viendo, escuchando, uno cuando estaba más que todo en el colegio le hablaban que de la pata sola, que de la madre monta, y de pronto son historias mucho más alejadas, pero a mí me parece mucho más interesante cuando hablamos de las huacas. Esne, que decía, por ejemplo, de las brujas, yo viví... bueno, por ahí hay una frase que yo creo que todos conocemos, de que dicen que no hay que creer en ellas, pero de que las hay, ¿cierto? Yo también, como decimos, soy muy miedosa, pero yo viví mucho tiempo en fincas cuando estaba pequeña, y en La Ceja, en la vereda de San Nicolás, había un caballo que se llamaba Taconazo en la finca. Y ese caballo todas las mañanas amanecía con trenzas. Todas las mañanas, y dicen pues que las brujas hacen trenzas. Entonces pues eso me parece como muy impactante, y más allá precisamente como ustedes lo estaban diciendo, que no decir que son historias verídicas y sabemos no sabemos, a mí me parece que puede que con el transcurso de los años se vayan añadiendo, quitando cosas, pero si las están contando es por algo. E incluso, por ejemplo, con el tema de las huacas, no estamos tan alejados de la realidad. En diferentes partes de nuestro país han encontrado material de indígenas, artesanías, estas cosas. Entonces, si hay un trasfondo, yo digo que no es que sean mitos, de pronto se le van agregando, quitando cosas, pero es muy interesante y qué chévere que conociéramos todos un poquito, porque eso hace parte también de la historia
de lo que somos y de dónde somos. Sí, yo quiero agregar una cosita ahí. Vivimos en una sociedad y también desde una educación donde siempre nos buscan tener mecanismos para comprobar y que es muy necesario. En una investigación es necesario tener metodologías para poder confirmar que algo sea cierto, pero de que hay también un mundo místico y de que hay cosas que nosotros ni siquiera somos capaces de asimilar, las hay. Yo creo que eso puede ser como ir dando como unas puntaditas de esas conclusiones que vamos llegando, porque de que hay cosas que uno no puede explicar a primera vista, pues yo creo que las hay y estos son unos ejemplos de eso. O no sé ustedes qué opinan. Por ejemplo, Dale. yo quisiera decir algo, es que también, a ver, digamos que la tradición de nosotros, la cultura occidental, o sea, que hemos heredado nosotros, nos ha enseñado, o digamos que la razón aparece después del mito. El mito en principio tiene como otra forma de ser en el mundo, ¿cierto? Que ahí se relaciona un poco la relación del hombre con la naturaleza, de eso que no entiende, ¿cierto? Con el mito, el sentido del mito tiene que ver con eso, como que el hombre se asombra con lo que está en el mundo y no tiene la razón que nosotros tenemos o que conocemos ahora como método, dispositivo para ponerle nombre a las cosas, sino que también hay un asombro frente a eso que desconoce y que se le presenta muy grande en el mundo y empieza a tratar de crear sus relatos para poder completar esa ausencia de saber. Entonces empiezan a crear el mito. El mito nace de ahí, ¿cierto? Esa ausencia de saber y algo que necesita completarse. Entonces, cuando los mitos empiezan a contarse, no hay comunidad que no tenga historias y no hay comunidad que no tenga mitos. Y eso es muy interesante porque uno no sabe cómo llegan a eso y cómo se dan en comunidades incluso que comparten como características de mitos en comunidades que no se conocen y que no tienen los elementos como nosotros para poder comunicar cosas. Entonces el mito sí tiene eso de interesante. Entonces ahí está asociada la magia, la brujería, la hechicería, todas esas cosas que para nosotros son místicas pero muy interesantes. No, yo feliz de escucharnos y que nos pudiéramos quedar contando esas historias, pero llegamos a nuestra sección de Esto está que arde. ¿En qué consiste? Son varias preguntas de sí y no. Esto está que arde. ¿Crees que las leyendas locales de la Unión influyen en las creencias y tradiciones de la comunidad? Sí. 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 ¿Te han contado alguna vez una leyenda de la Unión que te haya asustado de niña? No. Sí. ¿No? Sí. ¿Has convencido a alguien de que una leyenda de la Unión es real solo para asustarlos? No. 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 Ay, sí. ¿Te gustaría ser un personaje de una leyenda de la Unión? No. No, tampoco. Por último, ¿crees que antes era más común escuchar sobre mitos y leyendas en reuniones entre amigos? Sí. 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 Sí, también. A mí me gustó esta. ¿Por qué? Porque respondemos que sí era antes más común. Tal vez creen que hemos abandonado algunas de esas tradiciones que eran tan comunes, por ejemplo, en las reuniones familiares, como nosotros decimos cuando nos reuníamos en la familia, no sé, tipo en diciembre o así, por cumpleaños. Para mí también era muy importante cuando mis papás, o no, incluso entre primos, que eran los mayores y lo sentaban a uno chiquitico para que venga a escuche historias de terror. Eran todos esos mitos de por acá. ¿Por qué creen que ha cambiado esto? Yo siento que ha cambiado mucho, primero por la tecnología. Digamos que antes uno de los pasatiempos favoritos de nuestros padres, de nuestros abuelos y cuando nosotros estábamos niños era contarnos historias. Y de pronto, anteriormente la gente se interesaba más por conocer la historia, lo que pasaba en el pueblo. Ese voz a voz de pronto era mucho más fuerte que ahora. Y yo siento que hay un factor también muy influyente, como lo mencionaban ahorita, es que nosotros pues ahora tratamos como de buscarle la razón y la explicación a todo. Entonces digamos que nos basamos mucho en la ciencia, que es súper importante, obviamente súper válido, o de pronto también por el miedo, uno trata como de buscarle la razón lógica. Oye, pucha, acá se movió un vaso y no había, no, de pronto pasó el gato. Pues yo siento que también de pronto por el temor de uno o por la incredulidad también, porque uno dice, no, eso no pasa. Sí, yo creo que hay varios factores. La globalización, vivimos en un mundo donde las temáticas ya son más universales y nos queremos como un poco homogeneizar, tristemente, ¿cierto? Entonces hemos perdido un poco la identidad. Ya si usted compara un país europeo, Estados Unidos y nosotros, ciudades, pues van a ser muy similares en la vestimenta, en la forma de los comportamientos, en las proyecciones y en los gustos. En cambio, hace unos años, pues se guardaba más esa identidad y también ahora, pues estamos más expuestos a la digitalización, a otros contenidos, otros formatos. Entonces estamos un
poco más aislados de esas cosas más cercanas, ¿cierto? Entonces estamos en otras dinámicas de saber qué es lo que pasa en otra parte o de explorar un hobby, pero que no está tan ligado con la comunidad, ¿cierto? Que no es decir que está bien o está mal, no, son nuevas realidades, pero yo creo que pues esa es la tarea, como a tratar de que estos espacios se sigan fortaleciendo y que hablemos de esas cosas, porque a veces como le queremos meter a todo la racionalidad, a todo queremos decir sí, es así, así. No, hay cosas que no sabemos, que claro, que podrá tener una explicación, que dirá, que una persona dirá, no, es que lo están pisando, es una parálisis de sueño, no sé, se me ocurre. Pero hay cosas también muy interesantes de nuestra ruralidad, de nuestro municipio, y que estamos ricos y llenos de historias, pero es como buscarlos. O sea, si uno tiene esa apertura, de seguro los abuelos le van a contar, la familia, los papás, hasta amigos. Entonces yo creo que son esos factores como de esas nuevas dinámicas también del neoliberalismo, de esos sistemas sociales, económicos y políticos que tenemos actualmente, pero que no distan pues también de que podamos acercarnos a esas historias que son locales. Y también, por ejemplo, pues esto también me parece interesante. Yo sé que cada año en el municipio, cuando se hacen pues el tema inaugurados del alumbrado público pues de Navidad, se hace un desfile de mitos y leyendas, o bueno, en esa época también. Eso es una cosa riquísima, y si uno se para a verlo allí en Don Félix o en el parque, ve unas historias súper bacanas y súper chéveres y las puede ver representadas. Entonces hay muchas formas de adquirir esos conocimientos o de transmitirlos a las nuevas generaciones, pero es como una tarea que nos tenemos que seguir poniendo para difundir esas historias. Bueno, yo creo que lo que afecta mucho ahora es también, y cosas que dan mucho miedo ahora, sería como todo ese movimiento de la tecnología que va dominando también un poco la subjetividad y que va, digamos, haciéndonos perder muchas cosas. Por ejemplo, el encuentro, la escucha, ¿cierto? La escucha atenta. Una de las cosas más interesantes de estos relatos es el encuentro y la disposición a escuchar las historias. Yo me acuerdo que pues soy de la ciudad, en mis primeros años, pues si nosotros jugábamos y fantaseábamos con la idea de invocar algo, ¿cierto? Que a nosotros eso también tiene algo que seduce, ¿cierto? Como que, bueno, si existe todo eso, vamos a mirar cómo lo podemos traer a la presencia. Entonces jugaba uno con la tabla Ouija, ¿cierto? Entonces, digamos que la excusa era esa, ¿sí? Pero sí, más. Nosotros, no sé. No tengo mucho conocimiento, pero claro, uno intentaba jugar con eso, con el acceso a la poca información que tenía, porque uno ahora puede buscar, bueno, que es una tabla Ouija, instrucciones para hacer una tabla Ouija, o sea, hágala con esto, cómo invocar a tal, bueno, digamos. No lo hagan en casa. Pero antes era como más de relato, ¿cierto? Haga esto, bueno, reúnase, como que disponga el espacio. Yo creo que uno jugaba con eso, o yo jugué solamente. Solo yo. Sí, yo creo que, entonces, no, a lo más cercano de pronto que yo llegué a jugar, y yo sé que muchas personas lo hicieron. ¿Ustedes se acuerdan de Duendecito, que era como unas moneditas? Ay, que el Duendecito le respondía a uno. Charlie. También. Sí, también. muy común, Dios mío. Sí. Pero ahorita, yo acá pensando, yo siento que de pronto hay muchas cosas que nosotros o nuevas generaciones no lo toman como mitos y leyendas, sino que lo reinterpretan. Me explico. Hace, por ejemplo, 20, 30, 40 años, digamos, nuestros abuelos escuchaban que una mujer está diciendo que esto le va a pasar y está segura, pues pucha, es adivina, tiene superpoderes, pero no, uno, por ejemplo, ahora manifiesta y uno dice, no, yo voy a tener eso. Y de pronto, si eso se diera, esas más situaciones que seguramente se daban anteriormente, la gente lo podría tildar de loco, de brujo, de bruja, y ahora no, ahora sabemos que estamos manifestando, o de pronto, no sé si les ha pasado que ustedes pasan al lado de alguna persona y le sienten como buena, mala energía, buena, mala vibra, entonces tal vez eso también se sentía hace muchos años, pero digamos que lo denominaban de formas diferentes. Para nosotros ya es, digamos, algo más común, más normalizado, y no lo vemos desde esa perspectiva. Ay, es verdad, o sea, es que yo siento que ahora todo está muy cambiado, y es por eso, como que antes veíamos las cosas muy diferentes, porque ahora yo siento que ya, o por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de convivir mucho con jóvenes y niños y ya ni siquiera les interesa eso, no les genera ni intriga, y yo soy como, ay no. Pero yo sí creo, o sea, yo creo que la necesidad de historias no se ha acabado. Cambian formatos, hay otras formas. Sí, hay una transformación. Lo que pasa es que no se dan los espacios para que la gente se pueda sentar, por ejemplo, como nosotros acá, a conversar sobre esto. Como vamos a conversar sobre esto, vamos a escucharnos también un poco como, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has escuchado? Entonces también yo creo que los espacios se están perdiendo para el encuentro, pero la fascinación por las historias sigue, ¿cierto?
sigue, eso no cambia. Lo que estaba diciendo ahorita con el tema de los encuentros, que me parece muy interesante, es como ni siquiera el hecho de atreverse a jugar un poco con eso, de arriesgarse a que pase algo, sino también a lo que convoca. ¿Cierto? Yo me reúno con el otro, conversamos, la pasamos bien y se crea, porque eso tienen los relatos y lo que hace el miedo con la comunidad es juntarlos. ¿Sí? Y lo importante es uno aprender como a juntarse con el otro, también aprender un poco del otro en eso que se crea, en esa comunidad que se crea, a través de los dispositivos de los mitos, que son diferentes a las leyendas. Las leyendas están más asociadas a los imaginarios de una comunidad. Perdón, a los imaginarios de una Ya nos comunidad. están asustando. No fui yo. Eso fue A los imaginarios de una comunidad, y la gente trata de desentrañar cómo se ha juntado la comunidad para creer en esos relatos, ¿cierto? Ya lo otro es el miedo, que es un factor distinto. Pero yo creo que cuando uno, por ejemplo, tiene mucho miedo, y es una cosa interesante, cuando uno siente mucho miedo siempre busca a alguien. ¿Cierto? Uno el miedo, cuando yo tenía, ahorita que hablabas de la bruja, yo en algún momento sí sentí que alguien, pues uno no sabe si eso es un sueño, si eso es real, pero en algún momento tuve la experiencia que me oprimía en el pecho, que estaba acostado, que quería gritar, porque el grito es llamar al otro, quería gritar y no podía ni moverme, esa experiencia como tan... Ay, no. Ya después yo no sabía si era un sueño, si era verdad, pero me levanté. Ya cuando me desperté, cuando ya sentí que estaba vivo y me podía mover. Estaba vivo, sí. Y hay algo muy interesante, que es que nosotros, o yo no sé si ahora los niños, los jóvenes, yo no sé si estaré muy vieja, pero yo sé que todos, o por lo menos algunos de nosotros, de pronto creemos absurdas muchas historias, o eso no va a pasar, pero díganme, ¿a quién no le dio miedo en la noche una película de terror o se está imaginando cualquier cosa? Y juepucho, usted cree que tapándose con la cobija ya no le va a pasar nada. No, Sí, cuando, sí, lo más poderoso que han Cuando inventado. uno sacaba una mano y decía, no, aquí me puede igual coger. que no. Ay, se me salió un dedito. Sí. Bueno, llegamos a nuestra sección de En la calle andan diciendo, así que lo vamos a pasar a ver. En la calle andan diciendo. Hola, hoy nos encontramos con Liliana Múnera. Lili. Cuéntanos cuál ha sido ese mito o leyenda que te haya impactado mucho. Bueno, cuando era chiquita la patasola me impactaba mucho, pero ya más grande la Llorona. Desde que tuve a mi chiqui, como que esa historia en la que la mamá llora porque no tiene a los hijos, porque los perdió, porque los mató, como que me parece supremamente impresionante. O sea, de verdad me conmueve mucho, sí. Nos encontramos con Luis Fernando Piedrahita. Luis. Cuéntanos cuál ha sido ese mito o leyenda que te ha impactado o que tengas alguna anécdota con él. Mira, recuerdo mucho cuando pequeño, mis familiares decían que cuando aparecía una luz en las noches, indicaba que allí había una vaca. Entonces, en su momento llegamos a salir mis hermanos y yo en la noche para ver si había una vaca. Efectivamente no encontramos nada, pero sí, es como el mito o leyenda que reconozco con mucho gusto. Hoy nos encontramos con Mónica. Moni. Cuéntanos cuál ha sido ese mito o leyenda que te ha impactado muchísimo. Claro que sí, Aleja. Resulta que cuando yo era niña, mi mamá nos decía, no salgan después de las 7 de la noche porque se van a encontrar con la Llorona y se las lleva. Resulta que el mito de la Llorona estaba relacionado con una mujer que había perdido sus hijos y salía en las noches a buscarlos, y al no encontrarlos ella lloraba. Pero con el paso del tiempo mi mamá me contó, no, resulta que no era la Llorona, era un ave que cantaba como si alguien estuviera llorando. Buenísimo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan al respecto? ¿Fueron comunes entre ustedes, entre su infancia? ¿O alguna no la habían escuchado? Uno crece con eso, uno le cuentan, pues en el colegio en algún momento le daban, que curiosamente a mí, o en el caso mío, me enseñaron un poco de los mitos y las leyendas en clase de español, y no en clase de religión como podría haber sido desde otros lugares, ¿cierto? Porque igual la religión católica también está fundada en un mito. ¿Sí? Entonces me sorprende, me da curiosidad, pues en nosotros, en esa fascinación por las historias, me da mucha curiosidad y se me activa una pregunta de, hablando de brujas y hablando siempre del llanto, del drama, de la tragedia, un poco como el lugar de la mujer, como la que debería sufrir, ¿cierto? Como que la siempre debe portar el dolor de la pérdida o el dolor de algo, ¿cierto? Siempre está ahí, porque incluso hay un contraste muy particular entre lo que sería un brujo
y lo que sería una bruja. El brujo está más asociado quizá a un sabio, pero la bruja no, ¿cierto? La bruja está más asociada a la herejía, a lo pecaminoso, al deseo, a lo que contamina. Entonces eso me ha parecido mal, me ha parecido que debería también reevaluarse de otras maneras. No sé por qué los relatos de alguna forma han puesto a la mujer en ese lugar, pero me parece que debería también uno pensarlo, porque eso debería tener otras miradas, incluso hoy en día con las nuevas construcciones sociales, con la nueva perspectiva del mundo. Entonces me causa curiosidad eso. Bueno, yo creo que, por ejemplo, escuchando la historia de Moni, también es como que pensé cómo las historias, los mitos, las leyendas sirven como mecanismos de control social, ¿cierto? Porque entonces yo le meto el miedo al niño para que no salga, ¿cierto? Entonces, y muchas de ellas podrán ser ciertas y verídicas, pero muchas de esas también son inventadas como para crear miedos en uno. Ay, es que si usted sabe después de las 7 se lo van a llevar y se lo van a robar. Entonces uno de una se va a quedar, pues porque no, ¿cómo me van a llevar? ¿Cierto? Entonces como que primero eso. También que de una u otra manera cuando uno escucha esos mitos casi siempre tienen una reflexión, tienen una moraleja, hablan de algo de la vida, de la persistencia, hablan de la lucha, pero también pues escuchando a Andrés creo que es muy cierto de que vivimos en una sociedad que hay que entenderlo, una sociedad patriarcal, y que muchas veces esas historias lo que hacen es denigrar a la mujer o se replican unos patrones o unos roles hegemónicos de que la mujer es así, 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 en cambio el hombre es así, así. Entonces yo creo que también eso. Y también como que aquí pensaba, por ejemplo, en la Santa Inquisición. Sabemos que esas historias que se contaban de que pues, si era bruja, de una la quemaban, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de esas personas que murieron en esas situaciones realmente fue que vivieron un mito, una leyenda, o tenían un saber distinto, habían descubierto algo, ¿cierto? Entonces, también como muchas veces estas situaciones han sido de vida o muerte, ¿cierto? Esas historias. Y no, yo creo que me quedo aquí como todavía con también... En la vida a veces queremos tenerlo todo resuelto, saber la explicación de todo, pero hay que tener una cosa muy cierta, y es que no a todo le vamos a poder dar una explicación lógica. Hay cosas que bueno, hay que irlas como viviendo y como tratar de ir teniendo más información para poder descifrarla, pero entender que no todo se puede pues como descifrar. Bueno, yo siento como con todo lo que ustedes han dicho, me parece súper importante porque efectivamente, por ejemplo, cuando Moni contaba lo del tema de la Llorona y lo que Esne dice del control social, de poder controlar a los niños, que antes se daba mucho con historias de terror para que los niños se portaran bien o no hicieran ciertas cosas, que qué chévere sería con nuestros niños, con nuestros jóvenes, acercarlos también a estas historias que precisamente son un patrimonio cultural. No desde el miedo, sino desde el interés y también desde el aprendizaje. Y algo que me parecería también muy importante es que cuando a nosotros nos mencionan estas historias pues, de la Inquisición, pues, pucha, nosotros nos asustamos y nosotros decimos, ¿cómo es posible que a una mujer la quemaran, la apedrearan porque pensan si era normal o simplemente no? Pero entonces reflexionemos nosotros y cuestionémonos. Nosotros muchas veces juzgamos a X o Y persona porque tiene una creencia o porque hace una cosa diferente a nosotros, y aunque no estamos llegando al extremo de quemarla con fuego, de apedrearla, si estamos generando un daño entonces en esa otra persona. Sí, yo quiero sumarle una cosita ahí a lo que dice Manu. Es cierto, hay nuevas formas de que se generen situaciones como la Santa Inquisición hace muchos años. Y yo creo que nosotros como humanos lo que hemos hecho es que si hay algo desconocido lo atacamos, ¿cierto? Si es algo que se sale como de mis esquemas y mis estructuras mentales. Pasó con los españoles cuando vinieron, que vieron a nuestros indígenas, los vieron distintos, no, es que tal cosa, o cuando vieron a otras personas con razas distintas. Entonces yo creo que le tememos no solamente a esas historias, sino que le tememos a lo desconocido en general, o a lo que no podemos, o a lo que no es similar a nosotros. Pero entonces es tener un poco más de apertura mental, Habrán situaciones donde sí tenemos que decir, no, esta persona está actuando mal, ¿cierto? Pues está cometiendo un delito, está haciendo cosas malas, que pues obviamente con las leyes y con situaciones se podrán hacer acciones. Pero hay cosas que son indescifrables, ¿cierto? Por ejemplo, tú decías, hay personas que manifiestan. Bueno, eso es una forma en que ellos se conectan consigo mismo. Y si lo que yo hago no le hace daño a nadie, pues no tenemos por qué satanizarlo, por qué tenemos que estigmatizarlo. Yo pienso, por ejemplo, qué pena. No. Lo que estás diciendo, claro, eso a mí me abre como también un universo de cosas. Por ejemplo,
cuando yo decía ahorita, cuando conversábamos de que el mito no debe ser atravesado por la verdad, y si nosotros ponemos como a analizar un poco más, nosotros nacemos en medio de un relato, de cualquier relato que ya inició hace mucho tiempo, ¿cierto? Y a nosotros nos dan ese relato, el relato en la cultura donde nacemos. Nosotros heredamos el relato del mito cristiano, ¿cierto? De la figura, y nosotros nos construimos y edificamos nuestra identidad a partir de ese mito, ¿sí? Eso en primera medida. Nosotros primero pasamos por una construcción, un crecimiento como que, bueno, nos cuentan, nos bautizan, nos hacemos la primera comunión, todos los procesos, y nos van adhiriendo a ese relato, de tal manera que ese relato ya tenga que pasar por una construcción de verdad. O sea, que ya se incorporó en nosotros y nosotros ya no lo creemos. Y nunca, digamos, en alguna instancia, nunca lo ponemos en duda como una construcción mítica, sino que lo tomamos como una noción de verdad. Eso es muy peligroso porque cuando nosotros adherimos y lo tomamos con nociones de verdad, nosotros condicionamos nuestra relación con los otros a partir de esa verdad que construimos con ese mito, con esa historia. Entonces, claro, cuando nos van a venir a contar que no existe, si existen otros relatos, cuando uno conoce que hay otras historias, que hay otros dioses, que la gente vive con otros relatos, uno ya es capaz de decir, este relato mío no es el único relato. Pero cuando uno se queda con ese relato como el único relato y lo convierte en verdad, pues todo el tiempo va a juzgar lo otro a través de esa verdad del relato como una mentira. Te lo va a convertir en un enemigo. Eso es muy delicado. Uno dice, no, pues eso puede ser algo muy mínimo, pero es muy grande. Porque yo voy no solamente a rechazar al otro, sino que lo voy a condenar, lo voy a castigar, ¿cierto? Lo voy a someter porque no está creyendo en mi relato, en mi mito, en mi historia. Entonces a mí me parece que eso es muy grave. Y incluso, claro, y uno crece con eso, porque cuando uno es niño uno dice, no, es que si hace esto, lo que decías ahorita, que está más asociado a las leyendas que al mito, es que los mitos, las leyendas tienen una moraleja. Entonces le dicen a uno, tienen un fin moral de conducta que le determina a usted qué debe hacer y qué no debe hacer. No. Si usted hace esto, vea lo que le puede pasar. Entonces mire a esa señora que tiene un drama eterno, una tragedia de la que no puede salir, o mire esta otra que no hace sino llorar infinitamente. Entonces le ponen a uno todas esas historias de frente y yo creo que también sería no enseñarlas con ese fin moral, sino enseñarlas como relatos abiertos y que no tenga como esa construcción de decirle a usted, vea, si no hace esto y no se comporta de tal manera así, entonces a usted le va a pasar esto. Claro, entonces el miedo en uno crece. Me decían, ojo, que se lo lleva el diablo, se lo lleva el chucho, se lo lleva el coco. Entonces uno todo el tiempo está condicionado en la libertad de experimentar muchas cosas porque tiene una historia de miedo que lo atraviesa como dispositivo. Entonces uno todo el tiempo está ahí como en esa dualidad. Y es muy difícil romper con el esquema de un relato tan fuerte como el del mito que nos ha fundado a nosotros en la identidad cultural. Romper con eso es muy difícil. Incluso así queramos y seamos capaces de ponerlo acá en palabras, hay muchísimas cosas que están tan en nosotros de ese relato, de ese gran relato, que son miedosas. Eso sí me parece más miedoso que a veces esas historias. Que las más historias. Sí. Ahora, qué pena, no, para alargarnos mucho. No, algo que me parece muy importante es que evaluemos acá, analicemos el poder que tiene la palabra. La palabra, claro. Totalmente. Y también, aparte del poder de la palabra, el poder que tiene la mente. Porque yo estoy totalmente seguro de que, por ejemplo, yo a Andrés no lo conocía. Y todos acá les decimos que aquí en la emisora asustan, que aquí en la emisora ha pasado tal cosa. Así nunca haya pasado. Andrés ya va a tener una perspectiva y va a estar pendiente, va a estar... Y muchas veces entonces también yo creo que bueno, pues hay muchas cosas que pueden pasar precisamente porque nos imaginamos, porque empezamos como a percibir cosas así no estén pasando, y hay otras que de pronto sí. Entonces yo siento que es muy importante también llevar como esa conciencia de que nuestra palabra tiene mucho poder, pero de que nuestra mente también. Entonces aquí el llamado también para qué utilizamos ese poder. Y también es muy bueno cuando le cuentan, es que es mejor que le cuenten a uno una historia, porque cuando a uno se la cuentan y se la saben contar, uno empieza a representar, ¿cierto? Y es primero la palabra y después viene la imagen, pero esa es la fuerza del encuentro y la oralidad. Cuando uno la lee o cuando viene en otro formato, como que no tiene, cuando activa la imaginación y lo pone a uno también a fantasear con eso, porque el mío también puede ser creativo, también lo puede poner a uno a hacer cosas muy interesantes.
Es cierto lo que dice Andrés, y quiero como también otra frasecita importante: la vida misma es un mito. Pues yo creo que tenemos que aceptar que la vida y la forma en que nosotros estamos relacionados con el mundo y con la sociedad implica unas concepciones míticas. Que les digo una cosa, sería otra cosa que si hubiéramos nacido nosotros en Corea del Norte. Imagínense que hubiéramos nacido allá. Nos hubieran dicho que el líder supremo es no sé quién, no sé quién, no sé quién, y que él es un hijo de no sé quién, no sé quién, y ya vamos a creernos eso y vamos a adorar a una persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es también demográfico, pues como donde estemos nosotros situados, donde vamos construyendo esa forma que nos relacionamos. Entonces tenemos que entender que mucho de lo que nosotros pensamos es mítico. Por ejemplo, no, es que siempre hay que poner el pie derecho para iniciar el día, o no puedo pasar por debajo de una escalera. Hay muchas cosas que uno dice, ay no, tal cosa, ay se me regó la sala, ay qué irá a pasar. Entonces situaciones cotidianas que le damos una connotación y que es algo pues como que tiene que ver con lo que nosotros hemos construido. Y también lo otro, somos lo que es la sociedad. O sea, uno no se puede entender como un individuo aparte. No, yo soy muchas cosas que Andrés me ha contado, muchas cosas que he hablado con Manuela, muchas cosas que he hablado con Estefa. Soy lo que el otro me ha contado y lo que el otro ha contado de otras personas. Entonces, no podemos aislarnos de eso. Y lo que ustedes decían, la palabra tiene un poder gigante, y también, a veces también, debemos de entender que la palabra no es exclusivamente la verdad. La palabra es una forma de interpretar una situación o de darle unas connotaciones, pero no necesariamente es la verdad. Hay múltiples verdades o muchas realidades. Otros relatos sobre las formas de existencia. Sí, no, yo creo que hemos pasado por muchos temas muy importantes, como la apropiación cultural, como la construcción de imaginarios, como la verdad absoluta no existe. Pero antes de pasar a una otra sección, quisiéramos que Manu ahí lo mencionó por encimita, pero ya que lo mencionó, cuéntanos alguna historia de acá misma de la emisora, que te contaron o que tú misma ya te pasó o algo. Bueno, a ver, yo soy muy de buscarle como la razón a las cosas, pero siento que también va porque yo, igual que Estefa, yo soy muy miedosa. Yo soy muy miedosa, pero yo sí creo mucho en las energías y creo que, que no estamos solos, que pues tengo mucho respeto pues hacia el tema. Y sí les cuento que en alguna oportunidad aquí a mí me pasó, y no una, muchas veces. En especial hubo una cuando estábamos en pandemia, pues todo el mundo era encerrado, todos éramos encerrados. Para mí pues la vida no cambió porque yo pues tenía que venir todos los días a trabajar y la radio pues acompañaba a las personas en la casa. Resulta que claro, como todos estábamos encerrados, pues acá en el restaurante no venía nadie a trabajar, entonces yo era solita acá en la emisora, era todo apagado. Y me pasó una vez que yo iba saliendo, pues iba a salir de la emisora, entré al baño, no había absolutamente pues nadie acá. Y yo en el baño escuché que tocaron la puerta. No había nadie. Bueno, listo. Al otro día me volvió a pasar que yo entré al baño, porque siempre pues entro al baño como antes de salir de la emisora, y yo escuché la voz de alguien que me habló. O sea, me hablaron. Y yo salí, yo pensé que era de pronto que había entrado pues alguien, no sé, no había absolutamente nadie. Y fue como mucho más asustador, pero ya pues era, me imagino porque estaba psicoseada. Ese día precisamente pues llegué como a la casa y ese día pues se fue como la luz en todo el pueblo un rato, yo estaba sola y fue pues como muy horrible. Y yo en ese momento pues yo le he buscado como mucho la explicación, pero yo digo no, pues si yo estaba sola casi no había nadie alrededor, ¿cómo voy a sentir yo como que me hablen? Sí, y no era que yo había escuchado una historia de terror o había pasado recientemente como por algo como para decir que me lo imaginé. Entonces sí, no, pero yo traté como de no ahondar más en el tema como para no. Pero tenemos eso en común, pero yo, por ejemplo, soy muy miedosa, pero yo no busco la razón. Yo me asusto y yo ya creo lo peor. Yo sí soy muy pesimista, pero qué miedo. De hecho, les cuento algo muy personal. A mí todos estos misterios me parecen súper interesantes. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo yo decía, pues porque hay gente que dicen, pucha, a mí se me apareció tal, o que hay personas que tienen un don. Yo decía, ay, qué chévere, pues que a uno se le apareciera algo, pues como que uno pudiera vivir esa experiencia. Pero es muy charro porque yo soy muy miedosa, entonces cuando me he encontrado sola en un lugar, yo digo, ay, no se me vaya a aparecer ahorita, por favor, porque mejor dicho me da. Mentira, ya no. Era una bromita. Sí. Ay, no, Manu, qué susto, la verdad, pero gracias por compartirnos tu historia. Ahora, Edney y Andrés, también quisiéramos que nos contaran una historia
de terror, algo que les pasó a ustedes. Yo ya conté un poquito lo que me Sí, pasó. un que es poco. cierto. Bueno, pues a nivel personal, son muy pocas las cosas que me han pasado, como que me dan así mucho susto, pero recuerdo que, por ejemplo, cuando tenía como 6 años, que le contaban a uno eso de las brujas, yo realmente sentía, yo no sé si era como estaba tan psicoseado, que sentía que volaban encima de mí cuando me iba a acostar en las noches, ¿cierto? Entonces, y era muy miedoso, y ahí fue cuando empecé pues a taparme con las cobijas, que además que es algo que a muchas personas nos ha pasado, y yo sentía realmente que las brujas me iban a llevar o alguna cosa. Y alguna vez sí me pasó pues que me pareció pues como particular y siempre lo recuerdo, y es que pues no me acosté en mi cama, estaba en otra cama de mi casa y sentí que como a las 3 de la mañana, porque dicen que esa es la hora donde salen las brujas y todos los espantos, pues alguien me tocó el pie, pues y no había pues alguien... Pues, apaguen la luz un poco. Sí. Alguien me tocó el pie y yo como, ay, tan cansón. O sea, como, ay, ¿y para qué me despertó? No. Hay que tomárselo con broma porque es que si le pongo a pensar, pero sí, realmente sí me pasó alguna vez y yo dije, no me vuelvo a acostar ahí porque ahí me jalaban los pies. ¿Y le contaste a tus papás? Sí, claro. ¿Y ellos qué dijeron? No, nada, como que, pues, que quién sabe qué pasaría, que no tuviera miedo, pues. Sí, uno trata como de... También cuando le cuentan esas cosas, uno es como tratar de apaciguar, porque pues, si uno pone a asombrar, ay, ¿cómo así? No, nos tenemos que ir de esta casa. No, ¿cierto? Es como también apaciguar para poder que no se convierta en algo pues como tan catastrófico. A mí lo que me pareció, por ejemplo, después de esa historia que medio les conté ahorita, de esa sensación, que uno no logra tampoco descifrar quién fue, qué fue, si fue acá, si fue en un sueño, es lo que genera en uno después. Como yo alguna vez me dijeron que tenía que viajar a tal municipio y que en tal municipio pues era que me cuidara las brujas, por cuestión de trabajo. Entonces lo que se teje como alrededor de esas historias es los amuletos, como que bueno, ojo con las contras, ¿qué vas a hacer para cuídese pues, ¿cierto? Entonces aquí está y evite más bien que de pronto le pueda pasar. Entonces Sí, nos están asustando por allí. Sí, es que por allí asustan. Nos están asustando. Es que... No es nada. Entonces, claro, que lo que le dicen a uno, bueno, primero que si le aparece una bruja, pues habrán muchas cosas, que pídale sal, que venga mañana por sal, bueno, todas las historias que hay, entonces que al otro día aparece por sal y que sea la bruja. Si no, ¿qué haría ahí, cierto? Pero entonces, que fue que cuando me iba ahí para ese pueblo, que entonces no, aplique las contras. Entonces, no, ¿cuáles contras, no? Que voy a hacer los calzoncillos boxer al revés. Entonces cuando estábamos hablando como del tema de la razón, yo pensaba como, bueno, no puede ser que racional o que sea mucho de racional. Pero cuando yo me voy para ese pueblo, yo dije, no pierdo nada con ponerme los anillos. No pierdo nada con ponerme los anillos. Me lo puse al revés y no me pasó nada. No, sí funciona, sí funciona. Un tip. Yo sé que estamos corticos de tiempo, pero aquí rápido con 2 cositas, además para poner interactuar también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Primero, acá en la emisora algo y que nos ha pasado a todas es que un tiempo ya no, o creo que no, aparecían alfileres de la nada. De la nada aparecían alfileres y eran por ahí en el suelo regados. Entonces, si alguien sabe el significado de eso o tiene algo, pueden comentar. Y lo otro es que hubo algo en TikTok, en redes sociales, yo veía mucho, lo hice, no sé si escucharon o vieron, que con el mundo de los sueños, como todo ese misterio que hay alrededor. Entonces, como que uno soñaba y uno tiene a veces sueños conscientes de que si usted le preguntaba a alguien en el sueño como qué día era, qué hora era, como que lo atacaban. Y era algo como muy misterioso, como que uno no podía preguntar esas cosas. Alguna vez después yo lo hice y efectivamente pues eso se convirtió como en un mundo de horror y yo era consciente como fue, pucha, me tengo que despertar porque algo va a pasar. Entonces si les ha pasado o lo han intentado, nos cuentan. No, y también sumarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que escriban allí en la página qué historias saben, conocen, les han ocurrido, o que, por ejemplo, también el tema de los amuletos, entre otros, la sal, que es que la canela en grano, o sea, mil cosas, tips, pues tipsitos para la vida, o sea, tips o cosas que la gente dice, uno nunca sabe. Sí. Nada se pierde. Y más en esta emisora. Ay, es verdad. Más acá por lo visto. Bueno, ahora sí llegamos a nuestra última sección de este grandioso capítulo y es Te lo damos de gratis. Así que te pido el favor, Esne, para que nos lo compartas. Claro que sí. En esta tenebrosa emisora. Pero yo quedo como con... No, y de hecho yo creo que todo eso nos daría para muchos capítulos más. Mejor dicho, un podcast dedicado a contar historias. A contar historias. Te lo damos gratis.
Recuerda, queridos jóvenes, que las leyendas y los mitos son como las historias de terror que cuentas en una fogata. Te hacen estremecer, reírte de tus miedos y a veces hasta te hacen dudar si mirar debajo de la cama antes de dormir. Así que la próxima vez que escuches una leyenda o un mito, no olvides que es como un buen chiste. Mejor cuando lo compartes. Reúne a tus amigos y familiares y sumérgete en esas historias, riendo y asustándote juntos. Pero sobre todo, pregúntate qué enseñanza oculta podría tener esta historia. A veces, detrás de las risas y los escalofríos, se esconde una sabiduría ancestral. Así que, jóvenes, mantengan vivas las leyendas porque en ellas encontrarán un poco de misterio, mucho de diversión y tal vez, solo tal vez, un valioso consejo para la vida. Ay, Dios mío, muchas gracias. Yo creo que fundamental y muy, muy importante. Y ahora les tenemos un detallito para que no se vayan tan rápido. Que ojalá les guste. No, yo de aquí ya no me voy. No, yo tampoco. O yo no sé ni qué voy a hacer. ¿Cuándo nos vuelven a Cuando invitar? vuelva acá a esta emisora no la volveré a ver de la misma forma. Manu por acá. Muchas gracias. Esme por acá. Ay, muchas gracias. Y Andrés por acá. Les contamos, aquí el kit tiene moringa, sal, canela Los y unos calzoncillos, pero que al revés. Los calzones amarillos para eso. Ay, sí. Vea, ahí tienen que ser también, dicen que con tienen que los ser. agüeros. Dicen que tienen que ser, Los en diciembre agüeros. tienen que ser también al revés, ¿o no? No. Ah, bueno. No. No, yo creo que no, normalitos. Pero cuando vayamos a ir al pueblo, Andrés, no sé qué pueblo sea, no los ponemos al Sí, revés. cuando No. le pedimos consejos a Andrés. Me llaman, me escriben. Bueno, y yo sé que el tiempo está corto, pero les voy a contar una anécdota también importante. Hablando de brujas, por ejemplo, yo tengo unas compañeras que son del Carmen de Ural y ustedes saben que en el Carmen de Ural siempre dicen que las mujeres todas allá son brujas, ¿cierto? Entonces ellas nos contaban que también una forma también de interpretar esas cosas era que ellas cuando les decíamos, ¿cómo así que las mujeres del Carmen son brujas? Ellas nos decían, no, lo que pasa es que las mujeres del Carmen somos muy bonitas. Entonces las otras mujeres, cuando sus maridos pasaban por acá con el tema de la arriería hace muchos años, decían, esas mujeres del Carmen son unas brujas porque se nos quedan con ellos. Entonces, miren también, pues, de que las deben de haber, si estamos hablando también de ese tema, pero también otra explicación a eso es que quizás esas mujeres eran, pues, atractivas para esos hombres y entonces decían, no, son unas brujas porque los dejan allá y no los devuelven. Entonces, bueno, hay otra forma también de interpretar ese mito, esa leyenda de allá del Carmen de Ural, de que hay muchas brujas. Sí, bueno, muchas gracias. En serio, ojalá tuviéramos mucho más tiempo para seguir conversando porque es muy valioso y sé que muchos temas quedaron al aire y por concluir, pero en serio les esperamos en un próximo episodio y que sigan como escuchándonos y viéndonos, así que muchas gracias. Muchas Adiós. Colombia, potencia de la vida.